Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria 2. El día de hoy en la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria 2 vamos a estudiar las exenciones de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Para ello es importante, antes de continuar con el estudio de estas exenciones, es importante recordar qué son exenciones. ¿Sí? ¿Qué son exenciones? Exenciones significa la acción o efecto de eximir o de exonerar de obligaciones. En otras palabras, quiere decir que existen ciertos rubros sobre los cuales o los cuales no están inmersos, ¿sí? O no van a estar considerados para el cálculo del impuesto a la renta. Bien, ahora sí, con esta definición, ¿sí? O con esta descripción del término, vamos nosotros ahora sí a estudiar qué son las exenciones y cuáles son estas, ¿no? Importante también mencionar que aquellas personas naturales que tengan ingresos superiores a los 11.722, ¿sí? Para el año, o sea, para el cálculo del impuesto a la renta del 2023, debían, ¿sí? De pagar un impuesto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si sus ingresos mensuales son superiores a los 977 o más, usted tendría que en este año 2024 haber realizado el pago de este tributo, ¿sí? Esta cifra, ¿sí? Va en función de una tablita que se va, por cierto, actualizando año a año. Entonces, para el pago del impuesto del 2024 existe ya otro rubro, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta del 2024 se pagará en el 2025. Bien, ahora sí, entre las exenciones, nosotros podemos, en este caso, considerar. Aquí tenemos los dividendos y utilidades que son calculados después del pago del impuesto a la renta, que son distribuidos por sociedades residentes, tanto nacionales como aquellas extranjeras que son residentes en el país. ¿Sí? Además de eso, tenemos aquellos ingresos que son obtenidos por las instituciones del Estado, por las empresas públicas, ¿sí? Además, aquellos ingresos que son exonerados en virtud de convenios internacionales, es decir, de gobierno a gobierno, ¿sí? Además, dentro de las exenciones podemos también destacar aquellos ingresos recibidos de instituciones sin fines de lucro que cumplan lógicamente con su objeto social. También tendremos aquí aquellos intereses financieros que se reciben, pero en depósitos a la vista para personas naturales, ¿sí? No depósitos a plazo, ¿sí? Aquellos ingresos también que perciban los beneficiarios del IES, del ISPA, de ISPOL, ¿sí? O sea, por toda clase de aportaciones sociales, ¿sí? Tenemos también como ingresos exentos aquellos que se reciben de instituciones de educación superior amparados por la ley de educación superior. Otro de los ingresos también aquí podemos resaltar aquellas rifas, aquellos sorteos que son auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y también de Fe y Alegría. Aquellos ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad y discapacitados que son legalmente reconocidos por la autoridad competente, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de una persona discapacitada, pues debería de tener su respectivo certificado del CONADIS. Bien, entre ellos también acá tenemos, ¿sí? Rendimientos y beneficios por depósitos a plazo en instituciones financieras nacionales, así como por inversiones, ¿sí? En valores de renta fija que se negocian a través de las bolsas de valores del país, ¿sí? Y que puedan ser emitidas en un plazo de 180 días calendario, ¿no?
También están exentos aquellas indemnizaciones por seguros, ¿sí? Excepto el lucro cesante. Bueno, también tenemos ingresos que son recibidos por las instituciones bajo la ley de economía popular y solidaria. Esto es, las utilidades, ¿sí? Que son ingresos obtenidos en operaciones ya con terceros, luego de deducir los costos y gastos. Y también aquellos ingresos que son excedentes, ¿sí? Así como estos, nosotros podremos encontrar una serie de ingresos exentos, ¿sí? Que están amparados bajo el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y también esto va de la mano, ¿sí? Con el reglamento para la aplicación de esta ley, ¿sí? Como una de las actividades que vamos a realizar, ¿sí? No voy a adentrarme mucho en este momento porque ustedes van a realizar una actividad que consiste precisamente en realizar un resumen de esas exenciones que están previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Esta actividad, por cierto, está descrita en el aula virtual de Moodle, ¿sí? Permítanme un segundo mientras comparto la pantalla, ¿sí? Listo, a ver. Aquí tenemos la actividad. En este caso, ustedes harían el resumen y lo cargarían en la tarea asignada como 1.7, exenciones, ¿sí? Resumen de clase. En esta asignación, ustedes van a realizar la entrega. ¿Bien? Ahora, si bien es cierto, y me gustaría en esta ocasión recordar un poco cómo nosotros calculamos, ¿sí? A ver, por aquí tenemos sobre qué se debe pagar el impuesto a la renta, ¿no? Para calcular el impuesto a la renta, ya vimos los ingresos grabados, ¿verdad? Se debe de restar las devoluciones, los descuentos, los costos los costos, gastos y deducciones relacionados con estos ingresos, ¿sí? Hace poco nosotros pudimos ya, en una clase pasada estudiamos los ingresos grabados. Hoy hemos estudiado aquellos ingresos que están exentos, ¿sí? Deducciones, es decir, aquellos rubros que tienen que restarse de esos ingresos grabados para qué, para poder realizar el cálculo de la base imponible, ¿sí? Para esto es muy importante que usted tenga a la mano la ley de régimen tributario interno, así como también debe de tener, ¿sí? A la mano su, su respectivo reglamento, ¿sí? Ahora, como para que ustedes tengan una referencia, déjenme ver, justamente aquí en Moodle yo les había dejado cierta indicación para una actividad. En este caso, los gastos deducibles los podremos encontrar en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pero se complementa con el artículo 28 de la Ley de Régimen Tributario Interno, o la Ley para la aplicación de, a ver, perdón, el reglamento para la aplicación de la ley. Bien, entonces vamos ahora sí a revisar cuáles son estos gastos deducibles, ¿no? Que en este caso tenemos los costos y gastos, ¿no? Costos y gastos que se hayan utilizado para qué? Para mejorar o para mantener los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, ¿sí? Si es que yo tengo un ingreso exento que no paga impuesto a la renta, en este caso ese costo y gasto asociado siempre va a ser no deducible. Pero si yo tengo un ingreso grabado que paga impuesto a la renta, entonces ese costo o ese... Bien, retomando en este caso la clase, como les estaba mencionando, dentro del artículo 28 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, nosotros vamos a poder encontrar los diferentes gastos generales deducibles, ¿sí? Deducibles para el cálculo del impuesto a la renta. Entre ellos, nosotros, pues, aquí podemos observar en la lámina que tenemos, ¿verdad? Están aquellos gastos como son las remuneraciones
y los beneficios sociales, ¿no? O sea, remuneraciones, ¿sí? Aquellos ingresos adicionales u obligaciones patronales que se tienen por parte del empleador, ¿no? O sea, todo aquel gasto de nómina sería un gasto deducible. También tenemos como gasto deducible los gastos de viaje, ¿sí? Los gastos de viaje. Muy importante es que ese gasto de viaje no debe superar el 3% del ingreso grabado. En el caso de las sociedades nuevas, ellas podrán deducirse el 100%, pero por los 2 primeros años, ¿sí? También nosotros acá tenemos los gastos de gestión. Esos gastos de gestión no deben de superar el 2% de los gastos generales, ¿sí? Dentro de los gastos de gestión también se encuentran aquellos gastos por atenciones a clientes, reuniones con empleados, ¿sí? Otros gastos generales que podemos nosotros destacar son servicios de terceros, ¿sí? Los suministros y materiales, ¿sí? O sea, suministros que sean, en este caso, formales, como que, como los comprobantes de venta, como los consumidos e imputables, ¿no? Es decir, que son generadores de ingresos generales. Tenemos el mantenimiento y reparaciones de propiedad, planta y equipo. O sea, pueden ser aquellos activos propios o arrendados también, ¿sí? Tenemos también el gasto por depreciación, ¿sí? El gasto por depreciación. Para ello, sí es muy importante, ¿sí? En este caso, para la depreciación de los activos fijos, se va a realizar de acuerdo a la naturaleza de los bienes, de acuerdo a la duración de su vida útil y también de la técnica contable, ¿no? ¿Para qué? Para que este gasto sea deducible, por cierto, ¿no? No debe de superar algunos porcentajes que ya están descritos en el artículo 10, numeral 7, y el artículo 28, numeral 6 del reglamento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos porcentajes, no? Para los bienes inmuebles, con excepción de los terrenos, ¿sí? Para las naves, para las aeronaves, para las barcazas y similares, el porcentaje de depreciación es el 5%. Para las instalaciones, maquinarias, equipos y muebles, el porcentaje es el 10%. Mientras que para los vehículos, equipos de transporte, el equipo caminero móvil es el 20% anual. Y por último, para los equipos de cómputo, para los software, ¿sí? Es el 33.33% anual, ¿sí? En caso de que esos porcentajes que están establecidos como máximos sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, ¿sí? A la duración de su vida útil o a la técnica contable, entonces se aplicarán estos porcentajes que acabamos de mencionar. Bien, ahora, entre los gastos, perdón, entre las deducciones generales también aquí podemos destacar los impuestos, en este caso las tasas y aportes al IES, ¿no? Dentro de los impuestos y tasas podríamos aquí mencionar ciertas multas, intereses o recargos que se tienen, ¿no? También aquí mencionamos las mermas, ¿sí? Las mermas. Esas mermas van a ser, en este caso, consideradas de acuerdo con los porcentajes que son emitidos mediante resolución por parte del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Y bueno, para eso también tendríamos que tener a la mano el informe técnico periódico. Otro de las deducciones generales que nosotros aquí tenemos son aquellas pérdidas que se han generado por la baja de propiedad, planta y equipo, ya sea por fuerza mayor o por caso fortuito, ¿sí? También pérdidas que se producen por baja de inventario, siempre y cuando, pues, aquí tenemos que tener nosotros una acta juramentada, ¿sí? Dentro de las pérdidas también estarían incluidas, en este caso, la amortización por pérdidas tributarias, ¿sí? Que en este caso, esa no será deducible, la enajenación, ¿sí? En este caso,
Entre las otras deducciones, aquí podremos también identificar lo que sería la promoción, publicidad y patrocinio, ¿no? O bueno, conocido contablemente como el gasto de promoción y publicidad, ¿sí? Para la deducibilidad de costos y gastos incurridos para promoción, publicidad y patrocinio se aplican algunas definiciones, ¿sí? En este caso, promoción y publicidad. ¿Qué es promoción y publicidad? Aquella actividad por la cual quien se dedica, a ver, en este caso serían actividades publicitarias, ¿sí? Es decir, quien se dedica a actividades publicitarias recibe un aporte económico a cambio de publicitar con fines comerciales, ¿no? ¿Qué es patrocinio? Pues bueno, es la relación que se establece entre un agente patrocinador y un patrocinado y que se efectiviza a través de la canalización de recursos monetarios y no monetarios, ¿sí? Para esto es importante considerar que existen ciertos máximos, como por ejemplo, en este caso, el gasto de promoción y publicidad del ingreso grabado, ¿sí? El 100% no deducibles que estén relacionados con alimentos hiperprocesados y el 100% de deducibles conforme al reglamento, ¿sí? De acuerdo a lo que es el patrocinio deportivo, eventos culturales. Tenemos los gastos de instalación, las provisiones de cuentas incobrables, que por cierto, importante mencionar que existe pendiente de cobro al cierre del ejercicio, ¿sí? Tenemos también entre los gastos deducibles, ¿sí? Aquellos gastos por adquisición de vehículos, ¿no? Importantes gastos de depreciación o los intereses por financiamiento o los tributos a la propiedad de vehículos, ¿sí? También tenemos ciertos deducibles, como son por importaciones de bienes, importaciones de servicios y reembolsos de gastos al exterior, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, estimados estudiantes, lo que acabo de mencionar está mucho más explícito, mucho más detallado en la ley de régimen tributario y su reglamento, ¿sí? Si tal vez hubo alguno de estos rubros que no quedó de pronto muy claro, yo les invito a revisar, ¿sí? Como les mencioné, bueno, acá está ya en el aula virtual, van ustedes a revisar el artículo 10 de la ley de régimen tributario interno y también van a tener a la mano o van a revisar el artículo 28 del reglamento, que es la aplicación a esta ley. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, van a investigar los gastos deducibles, ¿sí? De acuerdo a la normativa legal vigente, es decir, aquella que estoy mencionando en este momento, y luego va a presentar ese trabajo en un documento en formato de Word, ¿sí? Y ustedes lo van a cargar en la asignación de tareas, que está aquí de título 1.8, gastos deducibles, exposición. Importante mencionar que está así registrado, dado que, de acuerdo al PEA, estaba considerado como una exposición, pero que por motivos de los cortes, sí, sé que a muchos se les haría de pronto difícil realizar una exposición desde casa, grabarse. Entonces, en este caso, yo que les voy a evaluar es la investigación, ¿sí? En todo caso, pues, por favor, recuerden ustedes aplicar las normas APA, ¿no? Listo. Bueno, eso sería todo por hoy, estimados estudiantes. Recuerden, tenemos una actividad que presentar. Se encuentran, por cierto, ya los plazos definidos aquí en el aula virtual. Por favor, es importante que vayamos cumpliendo, no nos dejemos acumular, ¿sí? De mi parte, eso sería todo. Por favor, recuerden una vez más, si tienen dudas, inquietudes, ¿sí? Tenemos el grupo de WhatsApp de la asignatura. Pueden ustedes escribir para presentar pues, cualquier inquietud que tengan referente al tema estudiado o también para la actividad que ustedes deben de desarrollar, ¿sí? Entonces, hasta mañana o hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Sí, oiga, pero no sé qué pasó. Yo no le puse,
Yo no le puse terminar y se me cerró. No le he puesto cerrar. No sé qué pasó. No escucho eso, que se terminó la sesión. No me sale. No sé qué pasó. Me sale que puedo regresar a la reunión. Déjenme ver.